Bien, entonces empezaremos nuestro estudio con el hueso frontal. El hueso frontal se encuentra situado en la porción anterior del cráneo, superiormente por encima del macizo facial. El macizo facial es el conjunto de huesos que corresponden a la cara. El hueso frontal presenta una porción superior vertical o también llamada escama del frontal, una estructura que nace del borde inferior de la porción vertical o escama del frontal llamada cresta orbitonasal y una porción inferior horizontal u orbitonasal, la cual se continúa de la cresta orbitonasal y se proyecta horizontalmente en sentido posterior. Bien, entonces el hueso frontal presenta dos caras. Una cara anterior, externa, exocraneal o cutánea, y una cara interna, endocraneal o cerebral, las cuales se encuentran separadas por un borde circunferencial. Bien, empezaremos nuestro estudio con la cara anterior, exocraneal o cutánea. En la cara exocraneal, en la línea media, inferiormente, se encuentra localizada una estructura, la sutura frontal o sutura metópica, la cual corresponde a los vestigios que une las dos mitades del hueso frontal. Ligeramente superior a la sutura metópica, en la línea media, se encuentra una eminencia ancha y roma que corresponde a la glabela, o también denominada eminencia frontal media. Situadas lateralmente a la glabela, se encuentran dos eminencias a cada lado, laterales, anchas, arqueadas y romas que corresponden a los arcos superciliares. Superior a los arcos superciliares se encuentra una eminencia de características redonda y lisa, denominada eminencia frontal o tuberosidad frontal. Entre el arco superciliar y el borde inferior de la eminencia frontal se encuentra localizado un canal vascular, por el cual discurre una rama de la arteria supraorbitaria, la cual se dirige inferior y lateral a la eminencia frontal. En la cara exocraneal, lateralmente, se encuentra situada una cresta curva de concavidad posterior, la línea temporal, la cual forma parte de la porción anterior de la línea temporal superior.
y finalmente situada posteriormente a la línea temporal se encuentra una superficie triangular, la cara temporal, en la cual se van a insertar los fascículos del músculo temporal, los fascículos anteriores. Cresta orbitonasal. La cresta orbitonasal se encuentra en la cara anterior o exocraneal del hueso frontal. Corresponde a la estructura que une la porción vertical del hueso frontal o escama del frontal y la porción inferior horizontal u orbitonasal del hueso frontal. Esta estructura une las dos porciones del hueso frontal. La cresta orbitonasal presenta tres segmentos. Uno, medial, el borde nasal. Y dos, laterales, los bordes supraorbitarios. El borde nasal tiene forma de V, invertida, es dentada y se articula con los huesos nasales medialmente. Los bordes supraorbitarios forman el reborde superior de la cavidad orbitaria. Son de característica roma medialmente y cortante lateralmente. Este borde supraorbitario nace de una apófisis medial denominada apófisis orbitaria medial, la cual se articula con la apófisis frontal del maxilar superior lateralmente. Este borde supraorbitario nace de la apófisis orbitaria medial y se orienta en sentido curvo y lateralmente, terminando en una apófisis denominada apófisis cigomática, la cual se articula con el hueso cigomático. En el borde supraorbitario, a 3 centímetros de la línea media, se encuentra una escotadura, denominada escotadura o agujero supraorbitario, el cual da paso a vasos y nervios supraorbitarios. Medialmente a la escotadura supraorbitaria se sitúa otra escotadura que corresponde a la escotadura frontal, por el cual dan paso a arterias y nervios frontales. Bien, estas serían las estructuras que forman parte de la cara anterior, exocraneal o cutánea del hueso frontal. Porción inferior, horizontal u orbitonasal. La porción orbitonasal en la línea media presenta una escotadura denominada
escotadura etmoidal, la cual se va a articular con el hueso etmoides. Esta escotadura etmoidal se encuentra rodeada por una estructura ancha, rectangular, en forma de herradura, que corresponde a la superficie etmoidal del hueso frontal, el cual presenta unas cavidades denominadas hemiceldillas frontales. Las hemiceldillas etmoidales de la superficie etmoidal correspondientes al hueso frontal, al articularse con las hemiceldillas del hueso etmoides, van a formar las celdillas etmoidales, en las cuales se van a formar dos canales: el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, los cuales van a dar paso a nervios, al nervio etmoidal anterior y al nervio etmoidal posterior, que son ramas del nervio oftálmico del trigémino. Anteriormente a la escotadura etmoidal se encuentra situada una espina denominada espina nasal, la cual tiene forma de pirámide triangular. Esta espina nasal presenta tres caras: una anterior, que se articula con la cara posterior de los huesos nasales, y dos caras posterolaterales que forman la pared superior de las cavidades nasales. Inferior a la espina nasal y lateral a la superficie etmoidal se encuentran dos cavidades o caras denominadas cara o fosas orbitarias, de características convexa y lisa, las cuales van a formar parte del techo o del reborde superior correspondiente a las cavidades o fosas orbitarias. Estas caras orbitarias van a su vez a presentar dos fositas, una lateralmente, la fosita lagrimal, la cual va a alojar a la glándula lagrimal, y otra fosita situada medialmente, en la cual se va a insertar la polea de reflexión del músculo oblicuo superior, denominada fosita troclear. Cara interna, endocraneal o cerebral del hueso frontal. Esta cara endocraneal es cóncava en su conjunto. En la línea media presenta, superior a la escotadura etmoidal, un agujero denominado agujero ciego, el cual, al articularse con el hueso etmoides, va a formar un canal, un conducto. El agujero ciego
tiene entrada, pero no tiene salida, lo cual es un fondo de saco. Superiormente al agujero ciego, en la línea media, se sitúa una cresta denominada cresta frontal. Esta cresta frontal superiormente se va a bifurcar, en la cual va a formar un surco correspondiente al surco del seno sagital superior. Lateralmente al surco del seno sagital superior se localizan unas pequeñas fositas granulares, denominadas fositas de Baccioni. Inferiormente y lateralmente en la cara endocraneal del hueso frontal se encuentran unas eminencias, denominadas eminencias mamilares, en las cuales entre esas cavidades hay impresiones digitales. Todo esto para que se correspondan las circunvoluciones del lóbulo frontal. Por encima de las paredes superiores de las órbitas se encuentran las fosas frontales, las cuales se corresponden con las eminencias frontales de la cara externa. Bordes del hueso frontal. El borde del hueso frontal comprende dos segmentos, uno superior y semicircular y otro inferior y horizontal. El segmento semicircular es dentado y está acortado en bisel, a expensas de la lámina interna. El segmento semicircular o borde semicircular se articula con los huesos parietales superiormente y con las alas mayores del hueso esfenoides inferiormente, mientras que el borde inferior se articula en toda su extensión con el ala menor del hueso esfenoides. Entre el borde semicircular y el borde horizontal se encuentra una estructura triangular que se va a articular con la superficie triangular del hueso esfenoides. Esto sería todo lo correspondiente al hueso frontal.